Muy buenas noches a todos. Un saludo muy respetuoso a cada una de las personas que se han hecho presentes acá. Saludar con respeto a nuestro ministro de Justicia, doctor Arce, que nos ha hecho un excelente y brillante resumen de todo el debate de este encuentro. Saludar a Baltasar Garzón, Eugenio Zaffaroni, Alberto Binder, Roberto Viciano, unos invitados de lujo que nos han engalanado con sus palabras, sus conceptos, sus discursos, sus experiencias estos 2 días en esta reflexión colectiva que venimos haciendo como país para llevar adelante una transformación a la justicia. Saludar a nuestro fiscal general del Estado, asambleístas, concejales, concejalas, profesores, miembros de la universidad, sectores sociales. La justicia es uno de los escenarios, de los ámbitos, donde con mayor claridad se escenifica diariamente una poderosa ilusión colectiva que pone en funcionamiento el Estado. Un conflicto entre dos personas. Alguien que lo apuñala, alguien que le arrebata ese cuadro tan lindo que ha regalado el doctor Arce, o la mochila del Che, la réplica de la mochila del Che. Es un acto entre dos personas, un conflicto entre dos personas. Pero eso, en la sociedad moderna, gatilla, desencadena un hecho judicial. No siempre ha sido así. Esto que nos parece normal, no es normal. No ha sido siempre así la vida. Es algo que se ha ido formando, construyendo, produciendo a lo largo de los últimos siglos, de las últimas décadas. Y en este proceso de conversión de un conflicto entre dos personas a un hecho judicial, hay toda una historia, que es la historia del Estado. Conflicto que deviene en caso. ¿Qué se pone en juego cuando un conflicto deviene en caso? En primer lugar, de un problema de dos personas, alguien que arrebata algo a otra persona, en un problema, en un litigio entre otras personas, los especialistas, abogados, fiscales, jueces. Se pone en marcha un proceso, una maquinaria que involucra ya a otras personas. Un proceso de monopolización de la gestión, de la administración y de la resolución de ese conflicto. En segundo lugar, no solamente hay un proceso como de expropiación del caso a un litigio o a un conflicto entre especialistas, jueces, fiscales y abogados, sino que también hay una aceptación, una tolerancia, un reconocimiento de los sujetos del hecho hacia los nuevos sujetos del conflicto. Me robaron algo, el cuadro de Bolivia con mar, y en el momento en que deviene un caso, estoy aceptando que otras personas, los abogados, con un tipo de discurso sofisticado, formalizado, racionalizado, comiencen a litigar a mi nombre. No solamente que se monopoliza, no solamente que se expropia, sino que también hay una tolerancia, hay una aceptación de esa expropiación y de esa concentración del litigio en manos distintas a las de los sujetos que han sufrido
el hecho del robo o de la agresión o del ataque o de la violencia. Hay también en el sujeto que sufrió la agresión que apela a un tercero o a un cuarto, juez, fiscal, abogado, para que le remedien su problema, hay una conciencia de la justicia, de lo que él está considerando que es lo correcto, de lo que él está considerando que es lo justo. Una vez expropiado del sujeto de acto el procedimiento, entran en juego los especialistas, doctores, jueces, abogados, fiscales, que manejan un lenguaje especializado, que tienen un conjunto de conocimientos, de saberes, de habilidades y de técnicas. Ritualizadas, necesariamente ritualizadas, porque el poder tiene también su liturgia. Evidentemente, cuando la liturgia del poder es, digamos, colonial, o cuando la liturgia del poder es de un estado, no sé, de un estado absolutista o de una corona, son muy distintas a las liturgias del poder de un estado republicano o a las liturgias del poder de un estado plurinacional. Pero no cabe duda que todo poder tiene que representarse en un ornamento, en una liturgia. Cuando uno lo ve a distancia es hasta ridícula la liturgia, pero así funciona el cerebro de las personas. Para que este proceso se ejecute tiene que haber toda una liturgia del poder y toda una liturgia del Estado que escenifica las jerarquías, las diferencias, las expropiaciones y la propia autonomía del ejercicio de la justicia. En solo ese hecho, miren lo que se ha puesto en juego. Se ha puesto en juego tolerancias, se ha puesto en juego aceptaciones, se ha puesto en juego jerarquías, se ha puesto en juego monopolios, se ha puesto en juego expropiaciones, se ha puesto en juego representaciones de lo justo de lo injusto. En un hecho tan sencillo, una persona que le quita el cuadro o le quita la mochila a alguien, se pone en juego la historia, el Estado mismo. Ese es el Estado. Esta es la representación del Estado. No siempre ha sido así. Cuando ustedes se fijan en la justicia indígena originaria campesina, cuando se da un litigio entre dos personas, no tenemos este proceso de puesta en escena tan complicado de monopolización y de exteriorización y de profesionalización. Se ponen en juego otro tipo de tolerancias, sentimientos de justicia y procedimientos para ejercer la justicia. Es un miembro mismo de la comunidad que va rotando, que ejerce un conjunto de reflexiones y de actos de sanción o de castigo reparadores, en fin. Pongo el ejemplo en el caso boliviano para mostrar que la sociedad no siempre ha sido de la manera en cómo se representa en un juzgado, como se representa en un litigio de la justicia ordinaria, la forma de ejercer derecho, la forma de ejercer el reconocimiento de derechos. Entonces, cuando uno mira un suceso, cómo deviene mágicamente en un caso jurídico, decíamos, se pone en juego la historia de una sociedad, la historia del Estado, y en sus dos desdoblamientos, como dependencia, como autonomía. Como autonomía porque son unos especialistas del derecho, los doctores, que han pasado clases, se han sacrificado 4 o 5 años, que tienen su maestría, su doctorado,
los fiscales que han pasado un conjunto de selecciones, exámenes, trabajos, los jueces, lo mismo. Hay una estructura cerrada, un cuerpo cerrado de especialistas del derecho que comienzan a ejercer la administración, por supuesto en base a recursos lógicos, a procedimientos racionales, la deliberación, la justificación o la defensa. Pero es un cuerpo cerrado. La justicia ahí denota su autonomía como cuerpo cerrado, con procedimientos, lenguajes, jerarquías e historia propia. Pero si nos quedamos ahí, corremos el error de caer en la ilusión típicamente del abogado de sentirse autónomo respecto a la sociedad, de sentirse independiente respecto a la sociedad o respecto al Estado. Es una ilusión. Es una ilusión, ¿por qué? Porque el procedimiento del abogado, el sentido de justicia que maneja el abogado, el código que administra y en torno al cual se van a ejercer debates, litigios, querellas lógicas y racionales, han sido producidas por una sociedad política. Han sido producidas por políticos, por organizaciones sociales, por parlamentarios, por instituciones, por partidos, que han ido estableciendo, han ido ciñendo un conjunto de normas y de procedimientos que luego los abogados habrán de ejercer como cuerpo cerrado. Pero en el fondo, ese cuerpo cerrado ha sido y es un producto permanente de la sociedad política. Es un producto permanente de la sociedad, de su correlación de fuerzas, de sus jerarquías, de sus mandos, de sus sentidos dominantes de propiedad, de lo colectivo, de lo privado, de lo extranjero, de sus sentidos dominantes de lo justo, de lo injusto. Entonces, un caso es esta dualidad en tensión: la autonomía del cuerpo jurídico, la dependencia del cuerpo político de la sociedad. Y las dos cosas están ahí. Por eso el debate sobre la autonomía de la justicia o la dependencia de la justicia es un debate eterno, no tiene solución. Siempre habremos de debatir eso, porque las dos cosas son necesarias. Su autonomía como cuerpo jurídico es necesario, y a mayor especialización, mayor cuerpo cerrado. Pero ese cuerpo cerrado es un fruto político, es un hecho político, es una relación política, es una correlación de fuerzas políticas. Y por lo tanto siempre hay una dependencia. Nunca va a desaparecer la dependencia. Solamente los ángeles no son dependientes del ser humano, son dependientes de otro ser supremo. Ni los ángeles son independientes. Dependencia, autonomía son una tensión irresoluble, perpetua y constitutiva del hecho jurídico, del cuerpo jurídico y del campo jurídico de cualquier sociedad y cualquier parte del mundo. Claro, pero hay formas de mostrar la independencia, hay formas de viabilizar la dependencia, hay formas de visibilizar la autonomía y hay formas, la liturgia del poder, para eso es, de representar la dependencia política. En política la forma es el 50% de las cosas. Ahora bien, cuando ya del hecho entre personas hemos pasado al caso jurídico, se ponen en marcha varios preceptos. El precepto de la autonomía, el precepto de la neutralidad y el precepto de la universalidad. Autonomía como ilusión, pero bien fundada, es una ilusión bien fundada. No es una ilusión arbitraria, es una ilusión bien argumentada. Porque se requiere que los sujetos que hemos sido objeto de un robo o de una agresión
al momento de delegar el debate a los especialistas, lo hagamos sabiendo que esos especialistas habrán de tomar sus decisiones para resolver mi demanda de justicia en función de una lógica propia de justicia, no en función de mi adversario, sino en función de la lógica aceptada, reconocida, creída e ilusionada de lo justo. En segundo lugar, el sujeto de la agresión acepta que otros deliberen sobre su caso, confiando en la neutralidad, en que ese ente llamado justicia, llamado juzgado, llamado fiscalía, llamado tribunal, es un ente independiente de uno, pero también independiente de tu adversario, de tu agresor o del que agrediste. Si no lo entiendes así, no has de acudir a la justicia. Si de entrada sabes que ese ente llamado juzgado o fiscalía ya ha tomado partido por tu adversario, no aceptas ese tribunal, no lo reconoces, no le entregas el poder ni delegas el poder de decisión sobre tu vida. Entonces, ese ente, ese juzgado tendrá que administrar de manera racional esta ilusión de neutralidad, esta ilusión bien fundada de independencia. Y por último, el efecto de universalidad. Es decir, la creencia de que la justicia habrá de actuar de una manera para uno y para todos. Que la justicia habrá de tomar sus decisiones no viendo la cara de la persona, no viendo el bolsillo de la persona, no viendo la vestimenta de la persona, sino simplemente viendo sujetos y por lo tanto asumiendo que es un ente de universalidad, que ejerce funciones con carácter universal, comunes a todos, independientemente de su lugar de residencia, de su apellido, de su vestimenta, de su idioma, de su color de piel, independientemente de eso. Porque si no, otra vez la justicia deviene en una justicia de unos y a uno en una justicia de todos y por lo tanto esta mi forma natural de delegar la resolución la repliego y en ese momento la justicia se derrumba. Hay justicia porque hay personas que delegan en los especialistas la decisión, la toma de decisiones y la deliberación sobre mi asunto. Y por último, por supuesto, está que la justicia habrá de tomar una decisión que se convierte en hecho. La justicia es uno de los pocos espacios donde lo que dice se vuelve materia. Se toma una resolución, se toma una sentencia y eso deviene un hecho que mueve a policías, que mueve a tribunales, que mueve a funcionarios públicos, que mueve a carceleros o que mueve a toda una estructura del Estado para poner en marcha la decisión que tomaron los jueces o los fiscales. Esta es una ilusión bien fundada, pero para que esto funcione hay un principio básico que yo le llamo el prejuicio de la igualdad. Toda esta maquinaria de ilusión bien fundada, toda esta maquinaria de monopolización de las decisiones jurídicas, toda esta maquinaria de aceptación y de convergencia en torno a un precepto común compartido de lo justo y de lo injusto, ha de funcionar. Es decir, el juez, el fiscal, el abogado, el tribunal funcionan a partir de un principio, el principio de el prejuicio de la igualdad. Y le pongo no el juicio de la igualdad en sentido kantiano, sino el prejuicio de la igualdad. ¿Por qué prejuicio? ¿Qué es un prejuicio? Cuando te sonrojas de algo, ese es un prejuicio. Cuando te irritas algo y más allá de las palabras, tu cuerpo, tus emociones desbordan, ese es el prejuicio. Es lo más profundo que tenemos cultivado en el alma.
es algo que está más adelante o más atrás de la mera razón, el prejuicio. ¿Quieres saber qué es un prejuicio? Ve a alguien de cómo se sonroja o de por qué se irrita. Cuando veas a una persona que se irrita de algo, su cuerpo y su cuerpo se tensa, ese es el momento del prejuicio. Es decir, es una razón que está más allá de nuestra conciencia. Es el momento en que el cuerpo actúa antes que la conciencia o que la palabra. Una sociedad moderna y justa ha de tener como base el prejuicio de la igualdad. Cuando no hay prejuicio de la igualdad, no funciona la justicia. Es su fundamento, es su base que la alimenta. ¿Qué ha pasado en Bolivia con la justicia? Desde tiempos coloniales hemos vivido no el prejuicio de la igualdad, sino el prejuicio de la desigualdad. Justicia colonial, justicia de indios, leyes de españoles, leyes de indias. La estructura colonial en América Latina, que luego se ha introducido como hábito, como herencia, como cultura, como tradición en nuestra alma colectiva como sociedades, es el prejuicio de la desigualdad. Justicia española para los españoles, para los colonizadores, justicia de indios para los dominados. El orden colonial es un orden del prejuicio de la desigualdad. Se es desigual por origen, se es desigual por historia, y luego se remata, se es desigual por idioma, se es desigual por color de piel, se es desigual por vestimenta. Y aunque luego no haya leyes de indias ni leyes de españoles, tu color de piel, tu vestimenta y tu idioma te recuerda que eres desigual. Es el recordatorio diario en la República de que somos una sociedad de desiguales. Y entonces toda la retórica, luego republicana, de que los indios sí tienen alma. Los colonizadores decían no tienen alma, los republicanos dicen sí tienen alma, pero son niños. Es decir, hay que reeducarlos, o hay que civilizarlos, o hay que formarlos. Otra vez, el prejuicio de la desigualdad. Toda la mentalidad y la cultura estatal desde 1825 hasta 2005 está basada en el prejuicio de la desigualdad. No hay leyes diferentes. Hay una ley común para todos, hay un esfuerzo formal de universalismo, pero en los hechos la ley no es igual. La ley se diferencia por color de piel, el poder se diferencia por apellido, el color se diferencia por vestimenta. Entonces, toda la herencia colonial, donde estaba formalizado el prejuicio, en la República se desformaliza el prejuicio de la desigualdad, pero se mantiene el hábito de la desigualdad. Y en esa circunstancia está claro que la justicia no puede funcionar, porque estamos entonces ante una justicia racializada, una justicia de amigos, de parientes y del dinero, porque uno puede blanquearse también con el dinero. Cuesta mucho, pero se lo puede hacer. Por eso cuando uno revisa el funcionamiento de la justicia en la República, independientemente de los códigos, independientemente de los procedimientos, tenemos una justicia fundada en el prejuicio de la desigualdad entre las personas en Bolivia. No cumple el requisito de la universalidad, de la imparcialidad, ni de la autonomía. Toda esta retórica que llega hasta el día de hoy con algunos políticos sobre los notables. ¿Los notables para quién? ¿Los notables de mi barrio? ¿Los notables que toman conmigo el té los sábados? ¿Los notables que comparten con mi hija o mi hijo el colegio? ¿Esos son los notables? ¿Por qué no notables de Comarapa o notables de Puerto Suárez o notables de Jesús de Machaca? No, pues son indios, son pueblerinos, son campesinos, pero no son notables.
toda la elección de jueces que hubo a lo largo de la historia republicana, dictatorial o democrática, está basada en este prejuicio de la desigualdad. Somos los notables los que son cercanos, los parientes, los amigos, los que llevan al mismo colegio a sus hijos, los que van a las mismas universidades sus hijas, los que comparten el mismo fin de semana en el mismo cine o en la misma discoteca o o van de vacaciones a fin de año a la misma playa. Y está claro que frente a ese prejuicio de la desigualdad convertida en norma no escrita en el ejercicio de la justicia no funcionaría bien. Y cuando uno revisa la crítica que se hacía a la justicia antes, se hablaba de que no funcionaba, de que no daba justicia a las personas, que había que tener o dinero o vínculos con alguna persona poderosa, con algún político o algún empresario, para poder acceder a la protección de la justicia. El año 2006 se instaura un juicio de igualdad, aún no un prejuicio de igualdad, porque es una cosa más profunda. Un juicio de igualdad que va transformando las mentes. Cuando un indígena puede ser presidente, o canciller, o ministro, cuando antes eso estaba reservado para personas de apellidos notables, de piel notable, de vestimenta notable, de prosapia notable. Hay una revolución simbólica en el país muy poderosa. Y el año 2008 yo lo vivo cuando voy a entregar el bono Juancito Pinto a un niño del norte de Potosí, cuyo destino 180 años antes era o ser campesino o ser cargador, pobre y punto. Y le pregunto yo, ¿qué vas a hacer con tu bono Juancito Pinto? Y él me dice, me voy a preparar para ser presidente. Cuando eso lo dice un niño de 10 años es que ha habido un cambio de chip en la mentalidad de la gente. Es decir, puede ser campesino, puedo ser cargador, como puedo ser presidente. En ese momento comienza a instaurarse gradualmente una especie de prejuicio de la igualdad. Porque como dice Rancière, la democracia en el fondo es el poder de los simples, el poder o las facultades de decisión que pueden tener las personas que no están preparadas para tener poder. Y entonces Bolivia, a partir de este juicio de la igualdad que comienza a difundirse en esta revolución simbólica que deslegitima la etnicidad como capital, como bien apetecible, como jerarquía, el color de la piel como ascenso social, se viene un proceso de reforma judicial bastante audaz. Elección de personas por el voto universal, algo que no se haya visto en ninguna parte del mundo. Y claro, hay un proceso de selección de los candidatos, hoy criticado. Y en ese proceso de selección de candidatos se establece un conjunto de méritos anteriormente impensables. Por ejemplo, saber hablar un idioma indígena originario campesino. Hace 20 años hablar de eso hubiera sido una excentricidad digna de botarlo por la ventana a alguien, que era algo que salía de las normas, de lo razonable para jueces, fiscales, abogados, políticos, gobernantes. Se incorpora la necesidad del apoyo de una organización social en la defensa de sus derechos, que era una forma de romper ese monopolio de apellido, el monopolio de piel y el monopolio de chequera que había prevalecido décadas atrás.
era un hecho necesario. Cuando uno ahora ve la historia, lo entiende y lo justifica. ¿Por qué era necesario pasar por ello? Porque hasta el año 2005 había habido una especie de acaparamiento, de monopolización de los saberes legítimos de los preceptos judiciales, de las titulaciones, de las maestrías, de los doctorados, de los cursos de formación. Había habido una monopolización etnificada de los saberes judiciales. Había que desmonopolizar estos saberes judiciales. ¿Y cómo desmonopolizas? Cuando introduces otros criterios de igualdad. Sirvió, como pedagogía jurídica sirvió. Se derrumbó todo el viejo edificio colonial fundado en raza, apellido, amiguismo, color de piel y notables o notabilismo de empresa o notabilismo de estirpe, para usar ese concepto tan fuerte. Había que introducir otros conceptos, otros preceptos, para que haya una especie de plebeyización de los sujetos de la justicia. Era necesario, había que hacerlo. Sin embargo, el resultado, y también hay que ser suficientemente honestos intelectualmente para decir, el resultado no fue lo que uno quiso. Se logró un hecho trascendente para la historia y la identidad boliviana, que lo notable ya no se reducía a apellido, color de piel y billetera, que podía haber notables con otras identidades. Podía haber notables de pollera, notables de poncho, notables de color cobrizo, podía haber notables. Era necesario esa pedagogía fuerte, muy dura, para buscar la construcción del prejuicio de la igualdad. Sin embargo, esta ruptura del prejuicio de la desigualdad trajo también sus males. ¿Cuáles fue? Que muchos compañeros que asumían esa ruptura de la desigualdad de casta colonial en el país, no lo hicieron introduciendo preceptos universales, sino que sustituyeron el amiguismo por el compañerismo, la amistad de barrio o de apellido o de estirpe por el corporativismo social. Y entonces pasamos de una justicia de amigos a una justicia de corporación social. Una experiencia extraordinaria, cuando uno lo ve sociológicamente para analizarla, pero triste en términos de efecto y resultados para el litigante. Porque continuó la corrupción. Se quería combatir la corrupción, se mantuvo la corrupción. Se quería combatir el elitismo y el clasismo y el etnicismo de la justicia y se reconstruyó los corporativismos de la justicia. ¿En qué sentido corporativismo? No en el corporativismo de los jueces, sino en el corporativismo de que quienes podían tener más influencia y quienes podían direccionar el ejercicio de la justicia era una corporación social, un sindicato, una federación, una confederación. Mucho más democrática que el corporativismo empresarial o de estirpe de tiempos republicanos, pero igual de injusto. Igual de injusto. Porque la justicia habrá de funcionar si se mueve bajo el precepto de universalidad, bajo el precepto de neutralidad, que no lo tenía la justicia de amigos y de estirpe de tiempos neoliberales y republicanos y dictatoriales, pero que tampoco lo tiene la justicia corporativa social que la hemos construido los últimos 5 o 6 años. Entonces hay que dar
un tercer paso. No servía esta forma injusta y basada en el precepto de la desigualdad, del orden republicano racializado, pero tampoco fue mejor a la justicia basada en una distribución corporativa del orden judicial o de las estructuras judiciales. Tampoco funcionó. Hay que pasar a una tercera fase, a una tercera etapa. En eso estamos, recogiendo las experiencias de ambas. Está muy bien que hayamos roto el prejuicio de la desigualdad como norma y hábito del ejercicio de la justicia. Está bien que hayamos incorporado un precepto de igualdad plebeya, de que podemos tener jueces rubios que hablan inglés y podemos tener jueces y fiscales morenos, aymaras, guaraníes o quechuas o chiriguanos o chiquitanos que hablan otro idioma también. Es un prejuicio de igualdad. Pero ambos tienen que subordinarse, o mejor, estas conquistas tienen que subordinarse a un principio de universalidad. ¿Qué significa? Que si hay de ejercer justicia, no es justicia para mi gremio, no es justicia para mi organización, es justicia para todos, independientemente del gremio, de la organización, del apellido, del color de piel o de la vestimenta. Ese es el paso que nos falta. Viendo en perspectiva histórica, era necesario esa experiencia, doctor. Necesitábamos un golpe muy duro contra la manera racializada de la justicia y del poder en Bolivia. Necesitábamos dar un golpe terrible. Pero claro, el resultado ya práctico para la gente no ha sido el mejor. Ha sentado un precedente de igualdad, pero no ha sentado un precedente de justicia universal, que es cuando el orden jurídico se asienta sobre dos pies y puede mirar, digamos, con esperanza y con ímpetu el porvenir. Es lo que nos corresponde ahora. Han pasado 10 años, 11 años. Ahora podemos tener doctores, jueces, con maestría, con doctorado, de origen guaraní, de origen chiquitano, de origen aymara, hijos de obreros, hijos de campesinos, de origen popular, urbano. De hecho ya tenemos. La justicia ya no es un monopolio, ni de casta, ni de apellido, ni de clase. Ha habido una socialización del acceso a los saberes jurídicos legítimos. Y entonces, como sociedad, hemos madurado lo suficiente como para dar este tercer paso en que ahora sí podamos construir universalidad. ¿Qué es universalidad? Que uno obra para todos, reconociendo la igualdad de todos. Que uno obra con el prejuicio de la igualdad. Ahora bien, tampoco hay que hacerse ilusiones. Las herencias espirituales, mentales y culturales no se radican ni en una década, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Se radican en siglos, en otros países del mundo, mediante guerras terribles, matanzas terribles, que ojalá nunca más se vuelvan a repetir, o mediante procesos pedagógicos de muy largo aliento. Por eso intentar imitar lo que pasa en Europa o en Estados Unidos es imposible, porque por suerte nosotros no hemos tenido la experiencia del fascismo, que degolló el espíritu de una generación europea, que los disciplinó de tal manera que ellos mismos son Estado, ellos mismos son su policía, llevan en el alma la policía. Distinto a la sociedad latinoamericana o la boliviana, que tiene una experiencia más abierta de libertad, de distancia frente al Estado, incluso hasta de desconfianza frente al Estado. Tampoco podemos copiar la experiencia norteamericana, que es la experiencia de una potencia mundial, de un país que se cree y su gente se cree mandada por Dios
y lo creen de verdad para enseñar y conducir al mundo, aunque ahora cada vez menos. Piensan más en ellos y menos en el mundo. No se puede repetir esas experiencias. Cada país tiene que saber encontrar su propia experiencia a partir de su propia raíz. Construir el principio o el prejuicio de la igualdad a partir de sus propias habilidades, de su propia trayectoria, de sus propias necesidades. Este caso de desetnizar la justicia quizás nos iguale más a Sudáfrica o a la India que a España o que a Alemania o que a Inglaterra o Estados Unidos, porque nuestra experiencia en ese caso es más parecida a los de ellos en cuanto a dificultades y a complejidades de la propia sociedad, de la sociedad política y de la sociedad civil. Entonces ha llegado un buen momento ahora que sobre la experiencia fallida de la justicia racializada del Estado republicano, de la justicia corporativizada de los últimos años, pasemos a una justicia con preceptos universales en el ejercicio de sus funciones y fundada en un principio sustancial de igualdad o en un prejuicio sustancial de igualdad. Ahora bien, universalidad de procedimientos, universalidad de decisiones, principio o prejuicio de igualdad, no solamente tienen que estar concretizados en los códigos que los estamos haciendo, en los procedimientos que lo estamos haciendo, en las normas y sanciones que las vamos a hacer, sino que también tiene que estar interiorizado en dos ámbitos de la vida que el presidente Evo los mencionó ayer y los ha repetido el doctor Arce. En el ámbito de la formación de los profesionales de la justicia, los abogados, las carreras de derecho de las universidades, que son las máquinas de los monopolizadores de la justicia a futuro. Esas máquinas de formador de cerebros, llamadas carreras de derecho, tienen que tener una reforma en el marco de la autonomía universitaria muy profunda, muy profunda. Las carreras de derecho no pueden ser fábricas para generar profesionales de dinero. Tienen que ser fábricas para formar personas de derecho. Tiene que ser una vocación, no una oportunidad únicamente, no una opción de dinero, no una carrera de negocios, sino una vocación. ¿Cómo se hace para convertir o seleccionar a los profesores, a los alumnos en esta idea de vocación, de servicio y de justicia? Es una tarea muy complicada, que ahí se requiere el apoyo de las universidades. El dato que da el doctor es terrible, más de 5.000 personas corriendo a salir a ser abogados. Y cuando uno le pregunta, ¿por qué estás ahí? Porque gano mucho dinero, porque no me gustan matemáticas. No puede ser. Uno tiene que ser abogado imbuido de un principio de vocación. Vocación a la justicia, vocación a la solidaridad, vocación al servicio. Es una profesión muy decisoria. Es una de las profesiones fundamentales del Estado. Porque administran un monopolio. ¿Qué monopolio? El de la justicia. A no ser que se rompa ese monopolio introduciendo formas de ejercicio de la justicia, aún en el ámbito ordinario, que vienen de la justicia indígena originaria campesina. Habría que ver maneras de fusionar, aunque es un poco complicado, porque la legitimidad de la justicia indígena originaria radica en el conocimiento de la gente, de la comunidad. Es decir, funciona para estructuras locales pequeñas. Cuando uno comienza a ver estructuras sociales más grandes, la legitimidad de la justicia indígena originaria se diluye, porque se requiere el conocimiento cara a cara, la trayectoria de las personas para establecer sanciones, para establecer
procedimientos para establecer reparaciones en el delito. Cuando no conoces, ya no funciona esa lógica ni tiene tanta legitimidad. Sin embargo, es una experiencia muy nuestra que habría que ver cómo la podemos jalar en ciertos elementos para curar a la justicia ordinaria que hoy está, no cabe duda, enferma, está enferma. De la vieja enfermedad hemos pasado a una nueva enfermedad, de la enfermedad racializada a la enfermedad corporativizada. Y hay que pasar al estado sano del universalismo y del prejuicio de la igualdad. Pero también se requiere una reforma, una nueva pedagogía en la propia sociedad. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Estoy yo horrorizado, doctor Arce, con una encuesta que ha salido sobre las mujeres, sobre la violencia contra las mujeres. Les preguntan a las mujeres y dicen, el 40% de las mujeres aceptan que se les pegue. Eso no puede ser. Algo está mal en la formación de los niños, de los jóvenes, de los colegios. Ya no es un tema que llega hasta el Estado, no es en el ámbito judicial, ni es en el ámbito del Parlamento, es en el ámbito de la vida cotidiana. Algo está mal. Entonces, si tenemos ese prejuicio de la desigualdad naturalizada en la vida familiar, eso también se va a traducir en el prejuicio de la desigualdad naturalizada en el sentimiento de lo que es justo, de lo que es mi derecho. Y entonces es un tema que involucra a la familia entera, a la sociedad entera. Una reforma que la estamos llevando adelante en la educación que involucre otro tipo de valores. No solamente la formación cívica, conocer mi país, su geografía, sus instituciones, su historia, el amor patriótico que el Estado tiene que infundir, sino el precepto de la justicia, de la igualdad, desde el colegio. La formación en historia, la formación en ética, la formación en civismo que damos a los escolares tiene que introducir una carga muy fuerte de descolonización, de despatriarcalización y de combate a los prejuicios de la desigualdad. Y en la familia, me ha tocado experimentar la crianza de un bebé y está clarísimo que ese bebé es una esponja desde el momento que ha sido engendrado y desde el momento en que ha dado luz, es una esponja que está absorbiendo las palabras, los gritos, las razones, los gustos, los sonidos, las cosas que la familia que los rodea hace. Y si nosotros en la vida cotidiana, en nuestras bromas, en nuestra manera de vincularnos con los amigos, con los parientes, con los sobrinos, estamos reproduciendo el prejuicio de la desigualdad, el racismo, estamos justificando injusticias, como el de, es normal que se agreda a una mujer, es normal que se maltrate a una persona. Si eso estamos nosotros practicando cotidianamente, ese bebé que es una esponja social, por supuesto que va a reproducir en su cuerpo, en sus sensaciones más íntimas, esas enseñanzas de tolerancia con la desigualdad, de tolerancia con las injusticias, de lógica mercantil del mundo, de lógica comercial de la justicia. Entonces, ¿por qué reflexiono sobre esto? Porque una transformación de la justicia no basta que se dé en el ámbito del sistema judicial, del monopolio judicial, jueces, abogados, normas, procedimientos. Tiene que darse ahí, pero es insuficiente. Es insuficiente. Si el mal viene de antes, como dice el profesor Badiou,
si nuestro mal viene de antes, hagamos 20 procedimientos penales, hagamos 5 reformas judiciales, cambiemos a todos los personeros de la justicia, barramos con unos abogados y vengan otros abogados, vamos a seguir reproduciendo los males de la justicia que hoy por hoy todos la aborrecemos. Estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la injusticia, estamos hartos del venalismo, estamos hartos del abuso, estamos hartos. Pero ese mal no está únicamente en el sistema judicial, no está únicamente en un procedimiento. Un procedimiento ayuda, personas ayudan, pero también ayuda mucho tu formación. ¿Cómo has educado? ¿Cómo te has educado en el colegio? ¿Cómo te has educado en la casa? En términos de tus prejuicios sobre la igualdad, sobre lo correcto, sobre lo justo. Entonces, una reforma de la justicia es una reforma total de la sociedad. Es un hecho totalizante. No puede ser simplemente asumido por los monopolizadores, por jueces, fiscales, ni por políticos, ni por organizaciones sociales. Tiene que ser un hecho asumido por toda la sociedad en su conjunto, familias, barrios, municipios, departamentos, el Estado, por supuesto, las universidades, los colegios, y uno mismo, uno mismo. Yo creo, doctor Arce, que vamos a hacer un buen procedimiento penal y vamos a recoger todas las experiencias de los doctores, pero hemos de ver los resultados de estos cambios en una década o más, ¿no? Porque inicialmente no. Por muy perfecto que esté nuestro Código Penal, mientras tengas a compañeros y a compañeras que digan que está bien que la justicia se funcione por dinero, o que vas a hablar a un compañero para que te lo hable para tu casito, mientras haya eso, estamos arruinados. Por muy hermoso, superior, supremo y excelso procedimiento que tengamos. El mal viene desde más atrás, digámoslo así, filosóficamente hablando, como el profesor Alain Badiou. El mal viene de más atrás. Y hay que corregir. Si hagamos la reforma del procedimiento, hagamos buenos procedimientos, dejemos de judicializar tantas cosas, vayamos a lo reparativo y a lo preventivo que nos enseña la justicia originaria campesina, establezcamos sanciones duras cuando sea necesario, las menos, pero a la vez tiene que venir acompañada, y eso es algo que deberíamos debatir, de una reforma, de un conjunto de modificación de las currículas educativas, universitarias y escolares, y un conjunto de pedagogías que el Estado puede difundir, que el Estado puede promover en el ámbito de la construcción de las familias. No en vano decía Engels en su famoso textito, la familia, la propiedad privada y el Estado, porque es una unidad, y estamos hablando de la reforma del Estado en la justicia, pues sí, y no nos aparece entonces de la reforma de la familia, de la reforma de la familia. El mal viene de antes, el mal del Estado tiene otras raíces también. Entonces es un buen momento que como sociedad, frente a la debacle de la justicia, frente al derrumbe del orden judicial y de la confianza en el orden judicial, en América Latina, en el mundo, pero en particular en Bolivia, la manera en que lo abordamos no sea como un hecho de especialistas, no sea como un hecho de instituciones, sino que sea como un hecho total. Instituciones, especialistas, universidades, sistemas, procedimientos, personas, colegio, familia, totalidad de la sociedad. Si abordamos de esa manera, creo que de aquí a unos años podremos responder de manera positiva cuando nos preguntemos, cuando a tu hijo ¿qué le dirías a tu hijo? ¿Confías o no confías en la justicia? Hoy le digo no confíes. Ojalá que de aquí a unos años podamos decir, sí confía. Confía porque confío en una sociedad que se ha transformado también internamente. Muchas gracias.